Cuando queráis podéis empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto Huerto al Compost, realizado por el equipo de tercero de ESO NIA Los Neveros. Análisis del efecto del compostaje en la biología del suelo y la percepción social del reciclaje de residuos orgánicos. Este proyecto está financiado dentro del programa Andalucía más Ciencia Ciudadana, en el que colabora la Fundación Descubre y la Universidad de Pablo Olavide, con la financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y la Fundación Española para la Tecnología y la Ciencia. Actualmente la erosión y el cambio climático están provocando la degradación de los suelos y la pérdida de la materia orgánica, la cual es fundamental ya que mejora las propiedades químicas, físicas y biológicas y contribuye a mitigar los cambios del cambio climático. La materia orgánica proviene principalmente de los bioresiduos, tales como los restos de alimentos y los restos de poda, que se pueden aprovechar mediante el compostaje. A continuación os voy a hacer una pequeña introducción en el compostaje. Para empezar, la compostera es alimentada principalmente de dos bioresiduos como son los restos de comida y restos de poda, también llamados parte húmeda y parte seca. Ahora, ¿qué es el compostaje de bioresiduos? Pues bien, consiste en el tratamiento de residuos orgánicos mediante distintos procesos biológicos en los que intervienen distintos organismos y a través del cual se mejora la biología del suelo. Su implantación se puede llevar a cabo en todos los municipios a través del quinto contenedor o contenedor marrón o en los colegios e institutos para el suelo de sus huertos, pero para ello antes es importante conocer la percepción social. El objetivo de este proyecto es analizar cómo la materia orgánica y el reciclaje de bioresiduos afecta afecta a la salud del suelo y en su actividad biológica. El objetivo parcial también es comparar tres lugares diferentes como es la compostera, el suelo de jardín y el suelo de patio para estudiar sus propiedades químicas y biológicas. Y finalmente conocer la percepción de la comunidad educativa del IE Los Neveros. En nuestro proyecto hemos analizado los resultados de tres lugares diferentes: del compost de nuestra compostera, del suelo de jardín o suelo de huerto y del suelo de patio, que es concretamente de albedo. Las propiedades tanto físicas como químicas que hemos estudiado son la humedad pH y conductividad eléctrica, las sales, la emisión de CO2 ya que está relacionada con la actividad biológica de los microorganismos, la generación de semillas para comprobar la fitotoxicidad del compost, la biodiversidad microbiana para ver qué cantidad de hongos y bacterias son cultivables y la biodiversidad de invertebrados para ver cuáles había utilizando el embudo de Berlés. Bueno, nosotros, el alumnado de tercero ESO de laboratorio, hemos realizado una serie de encuestas para conocer la percepción social de nuestro centro a través de los formularios Google y lo hemos enviado a la lista de correo del centro educativo. Hemos enviado esta encuesta a alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, bachillerato y a algunos docentes. Hasta fecha del 21 de abril hemos recibido 173 personas, de las cuales podemos ver que un 52% de ellas son alumnados de tercero y cuarto de la ESO, mientras que segundo y primero de la ESO ha sido un 42% y el resto no han sido una gran minoría, teniendo como alumnos de bachillerato y una menos parte los dos docentes. Respecto a su género, podemos ver que un 53,8% de ellos son hombres, 43,4% mujeres y en una menos parte podemos ver identidades no binarias, otras o que prefieren no decirlo. En cuanto a los resultados, podemos ver que el compost es mucho más húmedo que los otros dos suelos, siendo el suelo de patio el más seco de todos. Y en cuanto al pH, podemos ver que el compost es un poco ácido, aunque no por mucha diferencia. En cuanto a la salinidad, podemos ver que el compost es muchísimo más salino, y entre ellos dos suelos se encuentran prácticamente al mismo nivel. Y el índice de germinación podemos ver que el compost es un poco fitotóxico, es decir, todavía no está maduro, comparado con los otros suelos que tienen un índice de germinación muy alto, cercano al 100%. Como se observa, las emisiones de CO2 en el compost son mucho mayores que en el suelo de jardín y en este a su vez mayores que en el suelo de patio. Por ello podemos sacar la conclusión de que en el compost hay una mayor actividad biológica.
Respecto a las bacterias cultivables, en la compostera han salido muchas más que en el suelo de jardín y en esta también más que en el suelo de patio, donde pues no ha salido nada. Ha ocurrido lo mismo con los hongos, donde en la compostera pues también predominan, seguido del suelo de jardín, donde hay pero también en una menor cantidad, y en el suelo de patio, donde ha aparecido algo pero es prácticamente insignificante. En esta parte del proyecto recogimos 3 tipos de muestras distintas, que fueron una de suelo de patio, otra de huerto y otra de compost, para analizar la biodiversidad presente en cada una de ellas. Para ello usamos un embudo de Berlez, que nos permite separar los pequeños organismos del suelo. Después los analizamos con una lupa y digitalizamos la imagen a un monitor para poder cuantificarlos e identificarlos con mayor precisión. Como resultado, obtuvimos que en el suelo de patio no se encontraron ningún tipo de invertebrados y en el de huerto solo unos pocos. Sin embargo, en la compostera se encontró una gran abundancia y diversidad de ellos. Los invertebrados identificados ordenados de mayor a menor cantidad son, en primer lugar, las larvas de insectos que aún no hemos podido identificar, seguido de los colémbolos, los ácaros, las cochinillas y, por último, los euroescorpiones. Bueno, ahora sobre las encuestas de las que hemos hablado, para conocer la percepción del hielo nevero sobre el compostaje, en la primera pregunta podemos apreciar que el 50% utiliza el contenedor LIT del resto, seguido de un 16% el de plástico, al igual un 16% en el de apenas llevan basura o residuos, un 13% en el del orgánico o contenedor marrón y unos menores porcentajes en el de papel y cartón y en el de vidrio. Y ahora, para conocer si el hielo en neveros conoce el compostaje, podemos observar que el 60% sí que lo conoce, un 30% no lo tiene claro y otro 9% nunca ha escuchado hablar de él. Por último, podemos observar que el 85% piensa que la función del compostaje es para reducir residuos, producir abono natural y para cuidar el medio ambiente, seguido de menores porcentajes en las demás respuestas. En cuanto a qué beneficios cree que tiene el compostaje, la respuesta más votada es que mejora el suelo, aporta nutrientes y mejora su estructura, seguida de que captura el carbono y reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Y la menos votada, que solo sirve para decorar el jardín. Con respecto a qué cree que puede tener el compostaje en el centro educativo, la más votada es que fomenta la sostenibilidad y conciencia ambiental, seguida de que mejora la gestión de residuos, aprender sobre economía circular y la menos votada, ninguna de las anteriores. En cuanto a qué cree que piensa la gente que no conoce el compostaje, las 3 más votadas es que puede generar malos olores, que solo sirve para nada y que da pereza hacerlo, y la menos votada que es caro o difícil de mantener. En conclusión, el compost de bioresiduos tiene una mayor actividad biológica que un suelo de jardín y mucho más que un suelo de patio. Por eso, su aplicación al suelo puede mejorar las propiedades del suelo. Además, el compostaje de bioresiduos tiene una buena aceptación por parte de la comunidad educativa de León Los Neveros. De hecho, los alumnos tienen una buena impresión de que el compost es una herramienta educativa y ambiental de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención y si tienen alguna pregunta nos la pueden realizar ahora. Trabajo muy bonito, pero habéis llegado a unas conclusiones muy interesantes, pero habéis dado un dato que me ha generado un poco de duda y no sé si lo habéis hablado, ¿no?, con los investigadores, con los profesores, porque está clara la utilidad del compost, ¿no?, del compostaje, pero habéis dicho que es moderadamente fitotóxico. ¿Eso lo habéis hablado? ¿Qué remedio se le puede dar? Porque si es tóxico para las plantas,
¿No lo habéis discutido? Para dejar que el compost, para que no sea fitotóxico, es decir, todavía no está maduro, lo que tenemos pensado hacerlo es seguir alimentándolo con materia orgánica para que madure y con el tiempo, que esperamos que sea dentro de aproximadamente 6 meses, ya se puede utilizar al 100%. ¿En qué curso has dicho que habéis estado? Tercero. ¿En cuarto vais a seguir entonces? Sí. Ah, qué bien, vale, estupendo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo tenía una pregunta. Si habéis dicho que el compost, sí, perdón. Si habéis dicho que el compost lo que hace también es una gran actividad biológica y libera mucho dióxido de carbono, entonces ¿por qué pensáis que aún liberando dióxido de carbono es bueno? ¿Qué otros beneficios puede aportar eso? Porque liberar dióxido de carbono a la atmósfera, a lo mejor en gran cantidad, no puede ser beneficioso. Entonces, ¿por qué a pesar de eso sería bueno? Bueno, a pesar de que también la emisión de CO2 tampoco es muy elevada, sobre todo porque tampoco la compostera es gigante, además luego el compost que se saca pues se puede utilizar para cultivar distintas plantas o árboles que pues ayudan a reducir eso.